podemos recibir al hombre. Claro. No te saques los lentes, te Se sacaste sacó la gorra. boina. Sacó La gorra matabas acá. Darío, un gusto. Bueno, un gusto de estar después de muchísimos años. Es un gusto de reencontrarlos nuevamente. No, para nosotros también, que vengas, que nos visites, además siempre con buena onda, siempre una broma, con esa sonrisa que quienes lo... Es un tipo divertido. Sí, lo disfrutamos. Seguís siendo divertido. Claro, Ahora mira, tomás. a alguien hay que matar hoy. Vamos ¿Cómo a que hay que matar? sacar el libreto a ver qué es lo que tengo, ¿no? Mirá, el que tenés al lado dice que se juega cuando juegan los torneos continentales, los uruguayos juegan con un cambio menos. Tercera, ¿no? ¿Cómo En era? tercera, Uruguayo, claro, argentino, en los que tercera. Algunos jugadores juegan en tercera, en la Libertadores. Eso fue lo que dije yo. Acá les da para jugar en tercera. Y sí, a veces es obvio, tienen otro ritmo el fútbol argentino, otros equipos son totalmente diferentes. Entonces, claro, siempre tienen un cambio más que nosotros. Por eso siempre el fútbol nuestro es difícil aparte porque, claro, es un fútbol que se te hace bastante lento. Por eso no ganamos, porque estamos siempre Sí, siempre estamos un punto más abajo, o sea, siempre estamos con una diferencia brutal a nivel de club, aunque siempre hemos estado ahí, pero bueno, el haber estado ahí y no traer la Copa hace muchísimos años es una tragedia para el fútbol uruguayo, ¿no? ¿Y por qué la rompen algunos uruguayos cuando van al exterior? Varios. Y porque creo que es todo muy fácil, se te hace todo muy fácil, tenés el campo de fútbol que son espectacular, el alimento es exactamente lo mismo, eso no va a cambiar. Tenés jugadores y tenés la cancha, jugadores que te pasan bien el balón, entonces a eso te dedicás y a perfeccionar justamente en los pases, que es lo primordial. Aquí ves un poco el fútbol que uno lo sigue cuando lo llevan a los equipos grandes al interior y es algo lógico. Para sacarle fruto que los jugadores de buen pie que tienen buen talento en un campo del interior se dificulta, ¿no? Y eso se va manifestando cada vez que los equipos van a jugar afuera, ¿no? El visitante, más que nada. Darío, queremos que cuentes primero. Vos estás viviendo en el Uruguay ya ahora, te radicaste acá. Sí. Bárbaro. ¿Qué estás haciendo? Porque para conseguir esta nota tuvimos que pedir, y esto lo cuento, no es nada malo, tuvimos que mandar un mail a un club europeo para que autorizara que vos estuvieras acá hoy. Contá un poco cómo es tu vínculo con ese club. Bueno, yo sigo trabajando de scouting para el Cádiz, que bueno, ayer tuvimos un triunfazo espectacular, que creo que ya es un 90% de la permanencia, aunque quedan partidos importantes, pero bueno, quizás ya los que nos quedan es bastante particular, porque jugamos con la Real Sociedad afuera, podría ser también un partido que puede pasar cualquier situación. Después tenemos el Madrid en casa, que ya ha salido campeón, es muy probable que juegue con jugadores que no estén en el ritmo adecuado y nosotros podamos sacar el buen fruto en casa. Y después tenemos ya un Alavés que quizás el último partido, ya las cosas para el Alavés son bastante más complicadas que la nuestra. Pero contame qué haces de scouting, ¿cuál es tu función? Mi función es ir a todos los partidos del fútbol uruguayo y buscar los mejores talentos de juveniles para sacar una conclusión que este jugador nos sirve para nosotros. Somos muchos compañeros que trabajamos en esto y en esa reunión vemos cuál es el jugador que está adaptado para poder llevarlo a Europa, nuestro equipo. ¿Hay alguno acá pronto? Para tu Cádiz. Siempre hay unos cuantos aquí, siempre hay unos cuantos. Lamentablemente hay otros que cambiaron de ritmo, pero bueno, de lugar. Pero siguen habiendo jugadores muy interesantes. ¿Y en qué países tiene ojeadores Cádiz? Nosotros, como hace poco que estamos en primera división, somos pocos, pero sí nos vamos turnando a todos lados. Hay que viajar a Argentina, hay que viajar a Perú, hay que viajar. Entonces, los que estamos aquí en la parte de Sudamérica nos toca todo ese rol de ir, informar. Bien. ¿Cómo llegaste al Cádiz? Pero sobre todo porque antes de eso yo estaba trabajando, yo soy uno de los extranjeros que trabajó para la Federación Española, haciendo para la Liga Genuine, que es una liga de gente discapacitada, que no tiene esos problemas, entonces la he seguido de siempre y bueno, después se me dio la oportunidad de trabajar con el vicepresidente en su momento, que era vizcaíno en el Sevilla, que fue él y del Nido, que trabajaban juntos, que me llevan al Sevilla. Y bueno, y por la manera de ser yo, de saber que soy una persona correcta y que no miro atrás y mis compañeros son mis compañeros a full, y bueno, decidieron que yo tomara
ese lugar para trabajar con ellos y me siento muy seguro, más que nada. Mira qué bien, la verdad que está bueno que tengas, porque me parece que el trabajo más allá de lo que te pueda de entrar de plata o no, es un reconocimiento también a lo que vos hiciste ahí como jugador. Claro, y eso es Hiciste el nombre, Darío. es lo bueno. Y eso es claro que cuando uno habla, que como jugador a lo mejor dejas muchas cosas, pero lo primordial es como la persona es, ¿no? Entonces creo que siempre he ido por el camino correcto y por eso me abren las puertas en... Yo pensé, vos es que te iba a preguntar, ¿por qué no estás en Sevilla o Málaga, no? Que digamos, hablando de tu historia como jugador, fueron dos lugares donde a vos te fue muy bien. Y bueno, te surgió esto del Cádiz, pero ¿tenés vínculo con el Sevilla, con todo, el Málaga también? Sí, con todo. Yo voy a todos los estadios y me reciben. He estado ahí también, que por suerte dimos un golpe al presidente que era del Málaga, un mafioso bárbaro. Hicimos una buena campaña, los echamos. En realidad, en plena pandemia, en todo eso hicimos una grande manifestaciones contra él, que había hecho las cosas mal, y bueno, los quitamos y ahora... ¿Te quedó debiendo plata el Málaga a vos? No. Yo por las amistades que tengo ahí en el Málaga con los accionistas, que eran la menor parte, y bueno, tenía gran amistad y bueno, pudimos lograrlo, que el presidente se fuera, y el Málaga ahora está un poquito ahí complicadísimo, pero bueno, son equipos que sigo, y sobre todo porque los amigos, los directores técnicos jugaban conmigo hoy en día cuando estaban en el Málaga. No te digo que sea el que te vas a llevar, pero si hoy te pidieran, nombrame 3 jugadores, imagínate, yo tengo toda la plata, estoy dirigiendo el Cádiz, 3 jugadores que me puedo llevar. No te digo que sean los que realmente puedan acceder, pero ¿qué jugadores te gustan de acá? Hay muchos, es muy difícil decir uno solo, pero hay muchos que tienen expectativas, muchas defensas, sobre todo que son muy interesantes. Pero por ejemplo, Ocampo, Álvarez Martínez, para nombrarte uno de... Sí, Ocampo es un grandísimo jugador. A mí siempre me gustó cuando estuvo en la selección, cuando anda en su momento espectacular. Es un jugador que tiene su proceso. Creo que es un jugador muy interesante que podría rendir en cualquiera de las ligas, ¿no? Porque tiene lo que debe tener un volante por fuera, jugar por fuera, entrar y rematar como lo hacen poco por fuera, que ha hecho muchísimos goles de esa manera. Es un jugador desequilibrante que creo que a veces le faltan más minutos porque le falta la confianza esa de seguir trabajando, pero es un jugador que tiene también trabajo para la selección. Y le dirías, tengo un 9, Álvarez Martínez. O le pero eso son imposibles, ¿no? No, bueno, pero a ver... Sí, a veces Cádiz, nosotros buscamos, exacto, nosotros buscamos gente un poco más abajo, que tengan quizás menos categoría. Hay delanteros en otro equipo más chico, que no quiero nombrar, que para mí es mucho más interesante. Para mí es uno de hoy en día uno de los mejores. Y eso es importante. Queremos poner imágenes de Álvarez Martínez, porque acá importa mucho tu opinión. Vos tenés más elementos para analizar un 9 que cualquiera de nosotros. O sea, la gente te va a prestar atención. Vamos con algunos de los goles del canario Agustín Álvarez Martínez. Y la pregunta es esta, Darío. Antes de que arrancara este año, Peñarol recibió una oferta muy pesada de 16 millones de euros por Álvarez Martínez. Peñarol decidió no venderlo. Entre que terminó el año pasado, goleador de la Sudamericana y todo, y ahora hizo un gol en este año. ¿Se equivocó Peñarol en no venderlo? No, yo creo que no. Yo creo que Peñarol tiene que tener un jugador de esa clase, porque es un jugador que te hace goles. Esa racha se tiene. Yo tuve una racha en Italia, fui a suplantar a Di Valdés, que hacía como 20 y pico goles, y yo hice 3 goles en la temporada. Y el arco era diminuto. Y el arco seguía siendo de la misma medida. O sea, son rachas que hay que saber obtener, tiene que seguir teniendo la confianza, sobre todo de partido de ayudar al equipo para que el equipo gane, y después que cuando le agarre esa racha seguramente continuará. Yo no creo que un jugador como él se olvide de hacer goles, esa clase de jugadas. O sea, tiene técnica en el juego que es muy importante dentro del área, se mueve muy bien, o sea, tiene buena comunicación con los volantes, tiene buen golpeo. O sea, yo no creo que se haya olvidado de hacer goles. Hay que tener la suerte justo siempre. Yo digo, no los complica, porque nosotros hablamos mucho de que de repente al Chiquilín le apareció la gran oferta en el mes de enero, que era, vos lo sabés mejor que nadie, para ustedes un pase es tremendamente importante para el jugador y la familia. Y Peñarol dijo que no por diferentes circunstancias. Eso no
no lo frustró, no lo llevó a esta caída futbolística que él tiene? Yo ¿Goleadora? No, yo creo que un poco también parte de la base de que, cuidado, si vos comprás un delantero en la época de enero, que es casi la segunda fase para Europa, tiene que ser un delantero que esté haciéndote goles de continuo. Entonces es un jugador que sabes que si vos lo comprás es porque justamente estás ahogado, necesitas un delantero que te haga goles y lo llevás ya. Entonces no puedes esperar. Entonces, esperar estos meses hasta junio yo no creo que le haya cambiado el fútbol. Entonces se puede ir, se puede preparar, tiene una preparación, una pretemporada con los compañeros, todo ese tipo de cosas y lo va perfeccionando. O sea, el jugador, eso es lo que pasa que siempre en el mercado de que pasamos, ¿no? Que siempre se busca el jugador que tiene que ser rentable ya, no se puede esperar porque es un jugador que tiene que ser determinante, ¿no? Y los goles de Copa que no haya anotado en Copa, ¿no? Lleva 4 partidos entre tramos y titularidades. ¿Vos decís que eso el club europeo lo tiene en cuenta o es algo que pasa desapercibido? No, y eso pasa desapercibido porque sabés que es un jugador que en su momento van a hacer muchos goles. Arezzo también, llegó hace poco, hay otros jugadores que también se fueron, el que jugaba en Liverpool, que se fue a Francia y ahora está en Nacional. Ramírez. Ramírez, que todavía no han entrado en esa proyección, pero pues llega un momento que no se van a olvidar de hacer goles, continuarán teniendo la misma técnica, se irán perfeccionando, en su momento tendrán su rendimiento. Hablando un poco ahora de tu carrera, dejando atrás a Álvarez Martínez, ¿hiciste la carrera que vos quisiste? ¿Hiciste todo lo que quisiste en tu carrera? Y sí, porque lo hice a mi manera. ¿A tu manera qué decir? ¿Con macana, con buenas selecciones? No, como he sido yo en mi vida. Yo no tuve que ocultarle nada a nadie de mi vida, de lo que tengo que hacer. Yo siempre, a mí me llevaban a todos lados porque yo donde respondía era en el campo de fútbol. A mí afuera nadie me tiene que decir nada, nadie, ¿no? Porque soy yo así de esa manera. Yo quise llegar hasta ahí porque me pareció que era algo lógico, tampoco quería una cosa al otro mundo, pero sí a los clubes que fui he dejado huella y eso es lo que después te va dando rédito, ¿no? Pero yo realmente jugué, hice lo que quise, quizás en algunos partidos ganaba cuando yo quería. Y eso era interesante. Dame un ejemplo de un partido que dijiste, me caliento y lo gano. Y hay partidos grandes, con los equipos grandes, siempre lo he hecho. Con el Deportivo La Coruña me acuerdo una vez que fue entre un lío bárbaro, que mostré la camiseta de un partido político. El día, creo que, ¿cómo se llama? De la veda, ¿no? Que no se podía y bueno. Pero yo sabía que lo ganaba porque justamente estaba pasando toda esa situación, era el único que venía en racha, venían ganando todo lo que había por haber y a mí se me antojó, digo, este partido lo tengo que ganar yo. Me acuerdo jugando al play, me pintaba el pelo, ¿no? Era antes de las Navidades, me acuerdo, antes de las Navidades. Y entonces me puse la gorra, ¿no? Que se ponen para que caliente y todo, ¿no? Y me puse a jugar al play, ¿no? Y entonces, claro, eso tenés que tener como 40 minutos y me empecé a sudar, ¿viste? Y se me empezó a quedar las cejas blancas, ¿viste? Se levantó mi compañero y dice, mirá, le digo, tenés que mirarte en el espejo. ¿Qué? No, déjame jugar, salí, ¿viste? Yo seguí jugando. No, me apagó la tele, se mirate en el espejo. Cuando me mira así tenía todo blanco. ¿Viste? Yo no sabía qué hacer y le llamé un momento a mi mujer. Me dijo, escuchame una cosa. Dame el corrector ese que tiene usted de negro para pintar. El rímel, me muero. El rímel. Y me dice, en cuanto empecé a sudar, vas a quedar todo, se te va a empezar a sudar, quedarte todo negro, ¿me entendés? Y le digo, yo no te puedo... Pará, Darío, pará que se te cayó el micrófono, que no estamos poniendo la mejor parte de la anécdota. Ayúdalo, Ana, ayúdalo ahí. Entrá, Lobo, que entre. Entrá, La pincita Lobo. ahí. Dale, Lobo. Ahí quedó. Quedó bien ahí. Ahí quedó, Lobo, mirá. El Lobo. Pará, y Te va a cantar el pronto El corrector, dale. Estaba que le pediste el corrector. Sí. Aparte con agua se te iba, transpirabas y se te iba ahí. Eso es lo que me dijo mi mujer. Dice, no, es una locura. Y dije, bueno, ¿y qué voy a jugar? Y jugué con las cejas blancas. Con las cejas blancas. Menos mal que en ese momento estaba la gran película del Grinch, creo que tenía todas las cejas blancas. ¿Qué te decían los rivales? De todo. Y mi compañero peor, imagínate. ¿Hiciste goles ese día o no? Y ganamos una Y seguiste después con eso. Seguí.
Aparte, lo lindo de todo, que claro, hice el gol, le mostré la camiseta mía, ¿no? De que estaba. Y después todo el mundo, ¡ah, sí, bueno! Y cuando me saco la segunda camiseta, así, ese partido político de Andalucía, y todo el mundo iba, así quedó toda la tribuna. ¿Viste del gol? ¡Ah! Y yo no entendía nada, ¿viste? ¡Pah! Y se quería... Después, cuando me explicaron la situación, imagínate. Darío, sos un tipo muy positivo, que se ríe de sí mismo, que se sabe sobreponer también a las adversidades. Pero a lo largo de tu carrera, dentro de la cancha o fuera también, ¿te arrepentís de algo hoy en día, mirándolo años atrás? De no haber ganado una Copa Mundial, de lo único que se puede arrepentir. Quizás algunos de los uruguayos hemos jugado fuera, porque creo que algo de que tenemos esa gran posibilidad y lo estamos arañando y nos falta ese poquito de ¿Podemos? suerte. Sí, ¿Sí? sí. Totalmente confiado. Bien. Y ahora mucho más. Pero goles, por ejemplo, ¿Por qué ahora mucho más? Porque marcamos una diferencia a nivel futbolístico que este técnico no ha dejado donde debíamos haber estado siempre. Porque la diferencia está, si nosotros hemos ganado 15 Copas América, le hemos ganado significa a todos. Entonces, ¿cómo es posible que los demás equipos tengan menos que nosotros y clasifiquen primero y segundo siempre? Entonces, decir, ¿cómo es posible? Bueno, uno siempre dice, sí, las eliminatorias son más difíciles, las Copas, no importa, son partidos de fútbol, 90 minutos, son los mismos jugadores en canchas solo diferentes, con el público y nada más. Entonces, creo que nosotros, ahora en estos momentos, debemos de estar siempre en este nivel para seguir demostrando que nosotros somos capaces. Darío, de este tipo de vos cosas. a ver, vos eras un privilegiado físicamente, ¿no? Pero tenías tus cosas, ¿no? Vos ya has contado. ¿Eras muy salidor como jugador? Sí, no tan salidor, sino era poco entrador, digamos. O sea. Pero digo, ¿metías de repente noche un día antes de un partido? Sí, porque necesitaba relajarme. ¿Qué anécdota tenés, por ejemplo? Tengo muchas. O sea, el partido, por ejemplo, el que siempre cuento, ¿no? Que es el del Sevilla. El último partido jugamos en Málaga-Sevilla, jugamos en Sevilla. Jugamos en Málaga. El Sevilla, con el empate, creo que ganando después de tantos años, podía clasificar a la UEFA. Nosotros jugábamos con la selección un partido importante, nos estábamos jugando a la eliminatoria. Y yo había hablado con el técnico y le dije, yo no voy a jugar este partido porque a mí no me interesa. Claro, a ellos les interesaba porque era un clásico andaluz, un derbi andaluz. Claro. Y había esa obligación. Bueno, a mí me importaba un carajo, o sea, yo quería venirme a la selección, prepararme, no lesionarme, estar bien para esa selección, y le dije al técnico, no voy a jugar. Bueno, está. Si yo te necesito, no me vas a necesitar para nada, le decía yo. Le voy a decir tranquilo que voy a necesitar. Bueno, está. Bueno, me llevan, ¿no? Y bueno, yo eran las 12 por ahí, terminé de comer, me voy a dar una vuelta. Como siempre, ahí cerquita, algún amigo venía a buscarme. Concentración del Sevilla. Concentración en Málaga, jugamos en Málaga al lado de mi casa, estábamos como que dice, vamos a tomar algo por ahí, le digo, para ver cómo está el ambiente de la gente. A mí eso me entraba mucho, ver la gente cuando te daba para adelante, y no puedo defraudarlo a esto, ¿me entendés? Digo, no puedo defraudar a esta gente que... Digo, entonces bueno, me salí y llego como a las 7 de la mañana, ya el sol un poquito me digo... Así total, yo no tenía ninguna presión absolutamente de nada, ¿viste? Entonces llego y yo estaba en la habitación con Dele Valdés, ¿no? Entonces yo abro la puerta así, ¡pua! Y miro así el doctor de costado, me giro así, y miro Dele Valdés, estaba con una venda acá, había estado con fiebre toda la noche, así. A la cancha de Darío Silva. Y venía, y había venido el técnico y todo, claro, Moreno ya se había complicado. Y yo no quería saber nada, ¿viste? Dije, ¡pua! Este me va a meter a mí ahora. Yo... Salimos a caminar a las 9, estamos hablando. ¿Y te hacían espirometría? ¿Duraba todavía? Sí, todavía duraba. ¿Viste? Entonces, claro, a las 9 teníamos el desayuno, desayunamos, teníamos la caminata, salí a caminar, que después teníamos la charla técnica y yo trataba de 2 litros de mate, ¿no? de esconderme, ¿viste? Del técnico que ni me viera, que viera al otro jugador. Bueno, pim, pam, bueno. Me pone para adentro, ¿está? Bueno, había dormido 2 horas seguiditas ahí, 1 hora y pico más o menos ahí. Bueno, nos vamos para el estadio y todo. Ese partido ganamos
3-1. Empezamos creo que perdiendo 1-0, hice el 1-1, hice el 2-1 y le dije, tomá, hacé el 3-1, y yo salí por la puerta grande como que si nada hubiera ocurrido. Y bueno, y dejé afuera al Sevilla de la Copa de la UEFA. Después de mucho tiempo que tuve esa posibilidad, y a los 15 días me llama del Nido, venite para acá, sí compañero, voy para ahí, me fui para el Sevilla a los 15 días y nadie se lo podía creer. Y sin dormir, 1 horita y media. Sin dormir 1 horita y O media. sea que llegaste al Sevilla por haber jugado, anotar un partido en el que no dormiste. También. Y en porque- esa época no circulaban las fotos de que, mirá, estuvo de No, noche no había tomando, chance, no había saliendo, chance, nada. no había chance. Yo, aparte de la gente de confianza, o sea, tomarse una copita no me iba a morir, o sea, yo no iba a ir a tomarme 15 copas. ¿Pero qué te Estabas ahí, decía? Pero tomabas pará, una. tu compañero era Deli Valdés, un gentleman, ¿no? Correctísimo. ¿Qué te decía? No se vio tu cara, Darío. Se ponía, se veía la cara de Va a Mauro prender y vos fuego a Deli ponías la Valdés. cara. Bueno, no, pero digo, ¿qué te decía cuando vos llegabas, si era la compañera de habitación y vos llegabas tarde? ¿Te decía algo o ¿Por qué no no? me llevaste? Sí, yo voy por un lado, voy para el otro, para no equivocarnos. Importante llegar a la misma hora. No. O sea, todo el mundo sabía. Todo el mundo... ¿Y el técnico te dejaba? Sí, por supuesto, porque él quería ganar y era la única manera de ganar, era así. Déjame ver cómo es el ambiente afuera, adentro, o cuando jugamos visitante. Pero eso era un verso, pedir para salir para ver cómo estaba el ambiente. No, para mí era muy importante. Realmente, para mí era muy importante. Necesitaba sentir esa energía que uno siente como juego de fútbol, la vibra que hay afuera. Entonces, ese tipo de cosas, es como cuando veníamos a jugar con la selección, de que salimos que salimos hasta el estadio, es una locura. Yo quiero que empiece el partido a los 5 minutos. ¿Entendés? Ve la gente esta que te viene a hinchar por vos, que paga la entrada, que quiere verte ganar. Yo no podía defraudar a esa gente, por ejemplo. Entonces eso, lo que siempre a mí me llevó a dar siempre un poco más, porque la gente que pagaba quería divertirse y ver algo. Darío, que se vos podía. fuiste, siempre lo marcaste, y él mismo también lo marcó, muy amigo de Sergio Ramos. Vos lo agarraste de chiquilín en el Sevilla, fue tu compañero ahí. Vos ya tenías una carrera hecha y él estaba arrancando recién. Mantuviste una relación toda la vida. Sí, todavía. Ahora, por suerte, jugó creo 3 partidos y salió campeón. Como yo le dije, increíble lo tuyo, jugaste menos que yo y ya salió campeón. Había tenido unos problemas físicos que, bueno, hasta yo le decía que debería de cambiar de doctor porque no estaban haciendo las cosas bien. Mucho tiempo lesionado, me parecía que era muy grosero eso. ¿Qué eras, el compadre de él? ¿Qué eras como el padrino cuando lo agarraste en Sevilla? Sí, porque él era, él como hasta el día de hoy se ve, o sea, yo venía a la selección, desde que yo salía del aeropuerto hacia acá hasta que yo llegaba, tenía que contarle cómo era la selección adentro, todo, ¿entendés? Cómo se trataba a los dirigentes, cómo se hablaba de esto, qué hacían, qué dejaban de hacer, de qué hablaban, cómo se hacía. Entonces, todo ese tipo de cosas, a mí, llegó un momento y digo, pero pará, vos ya estás en la selección sub-15, algo ya tenés que ir parando. Claro. No, él quería continuar. Entonces, todos los viajes, cuando íbamos al entrenamiento, a tomar mate, le iba contando una historia por día. Tal día se hace esto, los pensamientos, la gente te esperan. Como siempre le decía, mira, fuimos a tal... a Ecuador o Bolivia y allá nos recibían sin agua, no teníamos agua caliente, o sea, terminábamos a las trompadas, todo ese tipo de cosas que a él quizás eso no sucedía y aquí en Sudamérica sucedía, ¿no? Entonces fue todo, ya tenía una personalidad, ¿no? También sabiendo de lo que se iba a jugar, pero también aprendiendo y viendo de gente que... Llegaste a estar viviendo con él hace un tiempo, ¿no? Sí, voy y vengo, sí, yo voy y vengo mucho ahí, me gusta mucho estar más que nada en la finca porque los caballos que tiene son fantásticos, no son como él, no le gusta perder a nada, tiene que tener todo lo mejor, lamentablemente. Tiene esa posibilidad y bueno, me gusta más estar en la finca que estar en Madrid. Recién hablaste de la selección. Hay un mito como que la selección en tu época eran bandidos, salían. No era tan así. Y como que ahora después todo se volvió prolijo, ordenado. No era tan así. Yo jugaba en la selección igual así, o sea, no cambiaba nada y creo que demostré que podía quizás haber hecho un poco más, pero creo que no es todo así, no es todo educación, no es todo, porque por más que hay jugadores que son estrictamente así, y sin embargo
no llegan quizás a nada, ¿no? Y eso no cambia. Que sí habían cosas que deberían cambiar en la selección, sí, pero no había el técnico adecuado para esos momentos. ¿Qué técnico tuviste? Tuve mucho, creo que el primer... Agarraste a Pasarela, por ejemplo. No, Pasarela y Púa. Bueno, por eso, Pasarela y Púa en la selección. Pasarela creo que fue el que estaba marcando un camino correcto. ¿Y quién no era el técnico para la selección? Y vieron mucho, lo que pasa es que lo metieron a presión, lo metieron a Púa, lo metieron a presión. Entonces eso fue... ¿Pero vos no jugabas con Púa? Sí, pero yo estoy hablando de otras cosas. O sea, jugar yo jugué con todos los técnicos que vinieron, pero habían cosas que te dan credibilidad. ¿No le gustó la concentración que tuvieron en Corea, por ejemplo? En el Mundial quedaron muy molestos ustedes, los jugadores. Y es que estábamos todo el mundo separado. Vos estabas allá, aquel estaba acá, aquel otro lado, no se daban con aquel, no se daban con aquel. El técnico andaba porque estaba ahí, lamentablemente, en muchas fases donde tenía que poner un poco el rigor no lo ponía. Jugadores que llevaban lesionados porque le metían presión y jugadores que no tenían que ir a la selección se lo metían. No les llegaba el entrenador. No, y no, porque, o sea, quizás Pasarela, porque vos decís, pa, el hombre ganó todo, ganó, o sea, tiene nombre tanto como jugador y como técnico, ¿no? Entonces, no se le podía decir mucho. Había jugadores que a las 9 había que entrenar y a las 9:05 estaban ahí. Llegó Púa a las 9, llegaban 9:30 o había que golpearle la puerta, hay que entrenar. Y estamos hablando de una selección, la responsabilidad tiene que tener. Y ese tipo de cosas sucedió después de que pasó Pasarela. Darío, y vos fuiste uno de los, porque digo, tenían buena relación con varios jugadores de Uruguay, con varios jugadores de Argentina. En el famoso partido del Pacto, del Estadio Centenario, ¿vos fuiste uno de los que pactaste? ¿Fuiste uno de los que conversaste con algún amigo tuyo argentino? No, yo nunca pacté, yo jugué lo que venía a jugar. Yo me la vine a jugar porque teníamos buscado un ¿Pero cuándo resultado. te diste cuenta que había como un...? Ya está, y bueno, cuando ya más o menos se veía el cántico de afuera, que te gritaban tanto allá, lo que estaba sucediendo en otro lado, lo que estaba ahí, creo que no era muy preocupante para ninguno. Y por eso... ¿Surge todo el mundo, solo? Solo, eso surge solo, puede decir, bueno... Se escucha porque ellos también escucharían. O sea, está tranquilo, allá están ganando, no molesten, nosotros no lesionamos a nadie y nosotros vamos igual. Entonces, ese tipo de cosas dentro de un partido de fútbol. Pero alguno charlará, Bueno. vamos a bajar la mano, ya está. Y claro, ese tipo de cosas pasan. Es como claro. cuando va ganando un 4-0, 5-0, muchachos, vamos a bajarle a estos mejores compañeros, ¿no? Y esto es algo bastante obvio, ¿no? Y bueno, que lloren al cuartito aquellos que fueron allá, con los arreglos que tuvieron allá en Perú y Paraguay allá. Paraguay, sí. Está ahí, bueno, un problema de ellos, pero bueno, fuimos más rápidos nosotros mentalmente que ellos. Ahora, ¿nosotros haríamos eso con los argentinos? ¿Como No. ellos hicieron con nosotros ahí? No, porque hay respeto. No, yo lo que digo es, los argentinos tuvieron ese gesto. Si era al revés. ¿Nosotros tendríamos ese gesto con los Sí, argentinos? por supuesto, porque ¿Sí? creo que el fútbol es así, el fútbol creo que muchas veces se lleva esa tradición. No te Pero hablas olvides de lo que nosotros hice. desde el lado del jugador. Del lado del jugador, decís. del lado del jugador, no. Eso aparte de lo demás, ¿no? La gente hace lo que quiere. Pero aparte no está estando ahí, si seguimos los mismos que están ahí, sabemos cuál es la situación. Darío, ¿qué tuvo esta selección uruguaya para clasificar una fecha antes del final de las eliminatorias? Aparte de mover algunas fichas, de citar a algunos jugadores que no estaban. ¿Qué más tuvo? ¿Cómo lo ves vos como exfutbolista? Yo creo que un poco el carácter y las energías negativas que habían ya. Por eso ya hace tiempo que venía diciendo que estaba complicado porque el grupo se iba desvaneciendo y las energías no eran las positivas que estando ahí adentro, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando habla con jugadores que están adentro. Entonces ese tipo de cosas... ¿Qué te decían? Y claro que se va desfragmentando, eso es algo que se cumple un ciclo y se van terminando, por más que quieras hacer, no lo podés hacer. Entonces, ¿Estabas de acuerdo con la salida de Tavares entonces? Sí, porque ya se veía que el equipo, yo cuando he visto jugar a la selección de un principio, que fue a jugar unos partidos a Europa, creo que fue contra Italia, otro equipo que los jugadores nuestros, tanto Cavani y Suárez, que venían siendo unos fenómenos, no tiraran una vez a la portería, ya entonces eso ya es demasiado extraño, porque claro, vos decís, mirá, van el fin de semana, hacen goles, sí, pero en la selección le meten un pase y aquí en estos otros le meten 5, una meten. Pero esos mismos jugadores, Darío, lo despidieron públicamente en redes sociales con mucho dolor, congoja, agradeciéndole y demás.
Claro, pero está bien. Pero, o sea, cumplieron un ciclo. Debería haber seguido antes, quizás. Pero claro, es algo lógico. Yo también hubiera hecho lo mismo, porque es un técnico que marcó cosas importantes. No lo puedo negar, han marcado cosas importantes. Pero después, en el plano futbolístico, no, porque seguimos en las mismas rachas, nos comieron en las Copa América, seguimos clasificando acá. Entonces, eso es diferente. ¿Dónde Ahora estaba la energía negativa, Darío? Dijiste recién. Y yo creo un poco en el plan futbolístico, porque había jugadores como que no se encontraban bien en su puesto, no estaban bien con lo que estaba planteando el técnico, ¿no? Entonces llevaban a frustraciones de jugadores que te daban cuenta que demasiados jugadores que, siempre levantando mucho las manos. ¿Pero la energía negativa era Tavares? ¿Era el técnico? Y si por los planteamientos creo que hacía el equipo, ¿no? Porque creo que habían partidos que creo que me parece que le erraba mucho en los pases, ¿no? Y muchos, sobre todo en jugadores que quizás no marcaron algo importante en su momento, ¿no? Que algunos que han defragmentado ahora, que se han puesto, que eran jugadores que podían haber estado mucho antes. Tu mejor momento, tu mejor nivel, ¿te llegaste a estar cerca del nivel que ves de Cavani o de Suárez? No, ni loco. ¿Nunca? No, nunca. No, Son unos monstruos. No, imposible, no, es imposible. Menos mal que son uruguayos, como digo yo. No, imposible, es imposible. Gracias a ello, nosotros tenemos una grandísima identidad. Y eso para nosotros, para los que trabajan en el fútbol, es muy importante. Y para el uruguayo tiene que ser importante. Yo soy agradecido a haber nacido en la misma patria que esta gente, ¿no? Porque creo que han demostrado y todavía tienen para darnos. Yo creo que... A propósito de eso, Darío, vos jugaste en 3 grandes ligas de Europa, ¿no? Italia, España e Inglaterra. Estos muchachos tienen un contrato hasta mitad de año y no saben todavía, ¿no? El Mundial es en noviembre. ¿Vos qué sugerís? O sea, venir a continente americano, que jueguen una gran liga de Europa aún en un equipo de menor envergadura. Tanto Suárez y Cavani, te pregunto. Sí, son jugadores que tienen que estar en un buen nivel, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho para lo poco que resta, porque vos cambiás de equipo ahora, julio, agosto, estás en campeonato y después ya, como quien dice, ya está, ni siquiera te vas a adaptar quizás al otro equipo que vayas o al lugar que vayas, porque es muy corto el tiempo que hay para poder también estar en sus clubes y en la selección, ¿no? Es muy corto el tiempo, o sea, sería lo bueno que siguieran en Europa, porque el ritmo sería bastante parecido, ¿no? Y eso sería lo bueno. Bien. Una más sobre todo este tema que recién hablábamos de lo que era tu nivel y lo que son estos dos monstruos. Suárez, Cavani, Forlán, ¿cuál de los tres fue o es el mejor? Los tres. Dame uno, digo, no me elijan los tres, porque desde que se fue Forlán de la selección, dejamos de tener ese jugador que asistía y que hacía goles. O sea, nos olvidamos. Ahora está reapareciendo recién Arrascaeta un poco. Le falta todavía para lo que nosotros pretendemos. Pero creo que después que se fue él, hemos tenido muchos altos y bajos y no hemos podido encontrar ese jugador que asistiera y llevara, digamos, el equipo al hombro en ese momento para los delanteros, ¿no? Que el delantero necesita que lo asistan y también que hacer goles, ¿no? Y eso creo que me le falta. ¿Quién lo puso en el Mundial de 2002 a Forlán? Bueno, en el 86 me dijo Rubén Paso, y no sé quién me puso en el partido contra Argentina, alguien ahí me dijo calentada, entrá. Y eso es bueno, porque yo creo que... ¿Quién lo puso? ¿Alguno de ustedes? No me acuerdo, no me acuerdo. No te acordás. A mí me sacaron contra Francia. A mí me sacaron contra Francia, me sacaron un jugador, ¿no? Le dijo, sacame que el negro está cansado y decile vos que... yo le digo, bueno. Fue, se levantó y dice, hey, cambio, ¿quién sale? Fulano, entro yo, pa, y así fue. Estaba hablando de un mundial, ¿Te ¿no? sacó un jugador a vos? Sí, claro. ¿Y quién es ese jugador? El pelito largo. Entró por mí y no te dan cuenta. Pelito largo. Sí, Juan Peñarol. ¿Te enojaste con él? No, ¿por qué no? ¿Cómo? Él tiene derecho también a haber participado en un mundial. Eso es lo bueno. Y si él entraba y hacía goles, ¿cuál va a ser? ¿Zurdo? Ajá, a ver. Melusa, Ajá, Magallanes. ¿viste? Claro. Melusa, Magallanes. ¿Él te sacó? Claro.
Sí. ¿El Pelusa Magallanes te sacó a vos? Sí, sí, claro, él quería entrar y le dijo al técnico, al señor Puga. Está cansado. Sí, está cansado en la jugada que perdí ahí. Bueno, y claro, el técnico como que no tenía la suficiente capacidad de decirle, no, sale Darío para entrar. Y dice, bueno, pasó en sacalo vos. Y ahí fue y me sacó. ¿Qué pasó en el entretiempo de ese partido con Senegal? Pero Ah, pará, de no nos vayamos todo. del tema, déjame una cosa anterior. ¿Vos tenías una buena relación con Magallanes? Sí, claro, tengo hasta el día de hoy, hablé ayer con él. Ni sabía que estaba acá. ¿Pero que tomaban la decisión ustedes, los jugadores? Por muchos motivos, sí, en la selección había motivos. Cambio, pero está bien, una cosa... Por eso la yo le verdad preguntaba, me quedo helado que haya ¿quién puso cambio, a Forlán en y que aquel vos me partido? digas que en un mundial ¿Armaban el equipo se también? hacían los cambios los jugadores. Posiblemente sí, en algunas situaciones sí. Pero vos hiciste, digo, vos por ejemplo, en el plantel, ¿qué decisión tomabas por encima del entrenador? Saqué al Chino Recoba y puse a Nico Olivera a jugar el partido contra Brasil, cuando hizo el gol Magallanes. Lamentablemente sufrió un problema ahí, en el que se recuerdan bien ustedes a Olivera, y que fue internado antes del partido. Y bueno, y después justamente jugó el Chino Recoba. O sea que las decisiones ya eran en la eliminatoria de ustedes, los jugadores. Y algunas se Pero ibas y hablabas con el técnico, le decías poner a fulano o a Mengano. Y por supuesto. ¿Y el Porque- técnico quedaba pintado? ¿Qué les decía? Y bueno, por eso te digo siempre que la personalidad de un técnico fue cambiando, y Pasarela nadie decía nada, y después que llegó Claro. el director técnico, que claro, estaba en las juveniles, tiene esa posibilidad de estar, pero claro, creo que le faltó un poco de nombre, un poco de carácter para poder tomar las decisiones. Ahora sí, contame el entretiempo de ese partido, que fue memorable, ¿no? El cabezazo del... Fue terrible. El Fue Chen. terrible porque ahí era un silencio total en todo, hasta que tomaron las riendas de lo que había que tomar. ¿Quién? Ahí estaba Paolo, que estaba en esos momentos, había jugadores que eran muy importantes. Y se hizo la reunión, y esto hay que sacarlo o sacarlo. No hay otra manera. Y tiene que ser el Uruguay acá, no importa acá, no la tenemos que jugar todo. Y todo el mundo decidido a lo que había que hacer, todo el mundo estaba compactado que todos deberíamos de aportar, y así fue, no se nos ¿Es dio. solo meter o vamos a jugar así? No, había que meter, ahí no había planteamiento táctico, un 4-3-3, no. A esto yo lo parto al medio o al otro, no lo partí, lo rompemos acá. ¿Quién hizo la rompemos. charla técnica para salir como salieron en ese segundo tiempo contra Senegal? También lo hizo Paolo. Cuba, pero también lo hizo Paolo, lo hicimos mucho. O sea, es como yo digo, que yo tenía que salir para ver la gente, la energía positiva, y en ese momento se vio que todo el mundo estaba callado y las energías empezaron a salir sabiendo de que uno solo estaba hablando que había que ganar a lo que nosotros sabíamos. Y eso fue lo justamente, se nos dio, casi nos matan, ¿no? Porque nos podían haber metido 45, pero bueno, hay que meter los 45. Y sin embargo, no, y sin embargo tuvimos una gran posibilidad. Pero hubo Fue- algún tole-tole con los senegaleses, ¿no? Y sí, claro, en el vestuario. y sí, siempre, somos uruguayos, no nos va a aguantar nadie, es muy difícil, no nos gusta perder a nada, entonces pensamos que a veces con la violencia podemos lograr algo, y a veces... Ahora, algún Ya no mérito da. debía tener Púa, ¿no? Como técnico. Sí, él Digo, hizo... porque clasificó Uruguay al Mundial. Pero, O sea, pero por supuesto, pero hay cosas que uno lo habla porque sabe que son así, yo no miento, porque son las cosas de Tuviste- realidad, como se tiene que hacer. Le faltó un poquito más de carácter, y podíamos haber hecho un poquito ¿Te más. llevas ¿no? bien hoy con él? ¿Qué dice cuando tenés todos esos comentarios? Y sí, sabe que yo digo la verdad, como se lo he dicho a muchos, de frente, de cara, donde quieran, yo no tengo problema, porque es la verdad, yo no tengo por qué venir a un canal de televisión a mentirle a la gente o a la gente que quiera enterarse en ese de lo que cuerpo técnico, quiera. me estaba acordando, estaba el Polilla da Silva también. Claro, también está. Y un tipo con una historia, carácter también. Pero justamente sí, y creo que con el que más teníamos más diálogo era que con él. Mirá lo que te digo, Claro. porque era más entendible. Era Pero más tenían entendible. una diferencia, una distancia muy grande con la dirigencia, Y ustedes. siempre, tenían- sí, toda la vida pasó Sí. igual. Toda la Incluso vida. me acuerdo, Copa América de Perú 2004 también, ustedes estaban enfrentados. Sí, y nos fuimos, sí, se fueron a las discotecas. Yo me acuerdo que me dejaron a mí de cara allí, todo lo más grande, me dejaron a mí con los que estaban, se habían ido para comer por ahí, para una discoteca, y yo estaba, el único que había bajado a comer de los grandes era yo, y yo no me había enterado de nada.
como que estaban haciendo cosas Dejaron en penitencia. a mi espalda y no me entendí nada. Cuando bajé a comer vi que faltaban los demás compañeros y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo me la perdí? Claro, y ahí levanté a todo el mundo de la mesa y nos fuimos a comer todos juntos a otro lado. No teníamos por qué seguir comiendo y soportando a los dirigentes discapacitados de cerebro que no son capaces de llevar a una selección adelante, ¿no? Y eso creo que es lo más cruel de este fútbol uruguayo. Dirigentes, ¿quiénes estaban? Era en Eugenio ese Figueredo. momento? Yo me acuerdo porque yo fui a esa Copa Imagínense. América y ellos negociaban con Eugenio Figueredo, me acuerdo en el hotel, la cosa estaba brava, incluso cuando fueron al complejo de la selección peruana, que ahora se me escapa el nombre, que fueron al entrenamiento, ahí ya medio que tomaron la decisión de no entrenar mucho, ¿no? Trotaban, pero no... Sí, Pero bueno, y sobre todo porque yo sabía todo lo que hacía, entonces por eso siempre me limito a decir las cosas como son. Yo sabía todo lo que hacía, todo lo sé, porque es una realidad. Por eso nunca clasificamos a los mundiales, podíamos jugar contra usted quieran. Ellos ponían los técnicos, lo ponían los jueces, hacían todo eso. Y está claro, aquí está hecho, o sea, yo no tengo que desmentir a nadie. Lo dije mucho antes de que pasara esto, ¿eh? No es que lo digo ahora, ¿eh? Fue un programa, me acuerdo, en Fox, y lo dije, aquí el principal de todo es ese señor. Y me decían, me acuerdo, cortá, me decían, porque, no, corté, ¿qué corté el qué? Cortaban, ahí, no seguían televisando. No podés decir eso, ¿cómo lo voy a decir? Yo no tengo un libreto para que me digas, perdón, lo que tengo que hacer, yo digo lo que sé. Y eso fue lo que sucedió y ahí están las consecuencias después de decir que yo lo dije también, antes de que sucediera. ¿Cuáles fueron las consecuencias después que lo dijiste? Y ahí está, en su lugar que tiene que estar. Pero no hubo consecuencias contigo. No, conmigo no. Claro. Consecuencias con ellos, que yo tenía la realidad, que sabía que eran una mafia muy grande. ¿Y el tema jueces durante esa eliminatoria? Y sí, era igual, allí iban con, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me acuerdo el presidente. Ya se ve. El de ahí en Argentina, que era que arreglaban todo ahí. Rondona. No, Meiner, que era el de Quilmes. Ahí estaba. Darío, ser tan directo, tan frontal, ¿te llevó en tu carrera a tener algún inconveniente? Por ejemplo, ayer veíamos que hinchas de Peñarol fueron a los Oromos, le recriminaron cosas al plantel. ¿Te llevó a ti el ser tan directo, tener inconvenientes con alguien? Sí, hinchas, sí, dirigencias, ¿poder pasó. llegar quizás a algún lado que te hubiese gustado y no llegaste? Sí, a mí me pasó en Peñarol y me pasó en Cagliari también, pero en Peñarol no sucedió, pero en Cagliari llevaron su merecido, por supuesto. Vinieron a increparnos y estábamos con O'Neill ahí sin problema ninguno, espalda con espalda, y pasaban por un lado y para el otro y es lo que hay. Se pelearon. Por supuesto, porque creo que nos venían como a faltar respeto, estábamos haciendo todo bien, nos faltaba el gol. Y que gente, quizás la mayoría de ellos ni siquiera son socios, porque la mayoría de esos son unos mafiosos que no son ni siquiera socios, se creen socios y van justamente a hacer lío porque lo único que saben hacer es eso. Entonces eso es lo que va pasando siempre en este fútbol. Ya ven lo que ha pasado hace poco con los hinchas en otro lado, entonces ese tipo de cosas repercute, pero bueno, yo no tengo problema ninguno, yo soy bastante hombrecito y no tengo problema ninguno, algo se Y como se exjugador, maneja. Darío, ¿cómo pueden salir hoy esos jugadores a enfrentar a un rival, a Wanderers en un partido tan importante con eso que ocurrió ayer en la puerta de la concentración? Sí, a alguno lo puede tomar bien, a alguno a lo mejor no. O sea, yo no sé, yo me acuerdo que en los vestuarios que estaba yo en ese momento, también en Peñarol, en todos los lados que estaba, no había problema ninguno porque todos fuimos al frente. Ninguno dijo absolutamente nada. Y bueno, el fútbol va cambiando, los chicos van cambiando, son diferentes y bueno, cada uno tiene un carácter diferente. Ojalá que sea positivo, pero si hay jugadores que ese tipo de cosas le sienta mal, puede ser hasta peligroso para Peñarol. Terminamos con un poco de amor. ¿Cómo fue aquel piquito con el chino? Sí, bueno, soy famoso, ¿no? Porque en Semana del Amor o el Día del Amor, el del besito, estoy a todos lados. Y porque yo sabía que iba a pasar eso. Y yo se lo dije Habían siempre. hablado, mirá que hacemos un gol, te doy un pico. Claro, mirá que vamos a ganar al Maracaná y te voy a dar un beso, vamos a ganarnos un pico porque vos sabés que tiene que quedar en la historia esto. Y ahí se reía, le digo, quédate tranquilo. Y lo sabía antes, y él pensó que no, pero yo tenía razón, lamentablemente, bueno, siempre una mano negra nos pide un penal. Julián Ruiz. Oscar Julián Ruiz. Claro, amigo Figueredo. Tremendo. Nosotros a veces nos quejamos del cassette de los protagonistas.
sin cassette. Estoy Hablas- Y estuvo tranquilo igual, ¿eh? Sí, Ah, tranquilo. para que tiró el mundial. No, No, pero entiendo lo que dice Ana, tranquilo porque él es así, lo tiene Claro, sí. bien. ¿Y lo del mundial? Contaste la Normal. verdad. Sí. Y lo que hay todavía, pero bueno, está. Vení. No podemos llevar toda la etapa, hay que hacer stand-up después en su momento, ¿no? Dejar el fútbol y que ir Muy bueno. llevándolo. Bueno, Gracias, ¿agendamos de nuevo Darío. para cuándo? Pues lo que pasa es que hay que hacer, vieron que hay que hacer un protocolo muy grande. Hay que para mandar llegar otro aquí. mail. Hay que mandar otro email y no es fácil, pero bueno, está. Gracias, Yo Darío. con gusto, Darío. Un gusto verte bien, además. Un abrazo. Igualmente. Gracias. En un rato vuelvo a los aromos para saber cómo está el ambiente. Acá está Lo está charlando viendo a Euro jugar. Darío con Eguren. Entrá, si querés, Vení, saludar, no pasa Seba, nada, vení. Por favor. Buen día, ¿qué tal? Sebastián, un gusto. Qué grande, por favor. Alabándose al Señor a verlo. Qué grande. ¿Todo bien? Sí, felicitaciones, campeón. Muchas gracias. Te merece ¿Está mucho con más. micrófono? Sí, está con micrófono. Grande, Seba. ¿Todo ¿Cómo bien? están? Pablo? Grande, Seba. Buen día. ¿Cuándo jugaron juntos? No, yo fui compañero de ellos, pero antes del Mundial. ¿Cómo andás? Ah, Sí, antes, el premundial. Después me volví con Bien. Fonseca y el ruso para Montevideo. Pero ya estaba ahí. Menos mal que no sufriste, pero sabes de eso. Tomame este luquete de Darío Silva. Mirá, está pronto ya para partir. Es un dandy. ¿Eh? Ah, claro. Ahí está. Una palabrita del Madrid, Darío. Campeón, Campeón. super equipo, campeón. Tiene lo algo más. odiabas al Madrid vos. Lamentablemente sí. Pero bueno, yo me hice más hincha por mi hijo, nomás, porque bueno, por la. Y por tu la amigo amistad que Sergio teníamos Ramos. Por Sergio. Sí, pero ahora soy hincha del París. Sí, estoy así, yo no soy hincha de él. No del París, yo soy hincha de él. Se fue, bueno, me quedé un poco por mi hijo, pero yo soy hincha del Milan, que va claro toda mi vida, soy hincha del Milan. Mirá. Bien. Claro. Mirá.